Si usted no persiste, la Biblia dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Hay gente que no quieren persuadirse. Hay gente, amado hermano, que no quieren creer. Hay gente, amado hermano, oh gloria al nombre del Señor, que piensan que el llamado que Dios le ha hecho no ha venido de parte del Señor. Hay gente que dicen como Moisés, envía por medio de quien tienes que enviar, como si Dios se hubiera equivocado en llamarlo a ellos. ¿Por qué, amado hermano? Porque probablemente no reúne muchos recursos, porque probablemente no tiene mucha escolaridad o grados académicos. Recuerda, amado hermano, que Dios no llama a capacitados, sino que Él capacita a los que Él llama. Y yo con esto no estoy diciendo, amado hermano, que usted no se prepare. Prepárese, edúquese, gánele interés al estudio de la palabra. Hay temas, hermanos, que no le gustan. Yo no sé si aquí es así, pero allá donde nosotros estábamos, Pastora Brenda, mucha gente, cuando hay un culto, que hay un concierto, que hay mucha gente cantando, se llena la iglesia. Pero cuando es oración y estudio, usted lo ve que brillan por su ausencia. Y entonces usted ve, amado hermano, por eso me gusta el sistema de cómo se trabaja aquí. ¿Por qué? Porque cuando viene un predicador no hay mucha gente alborotando mucho, porque quieren escuchar la palabra. Yo vivo en un país, gloria al nombre del Señor, que la gente brinca y danza y corre y habla más lengua que Pablo y que todos los corintios. Y usted le pregunta de qué se predicó y no sabe. Lo único que ellos querían correr. Entonces, amado hermano, Dios quiere que usted asimile. Decía mi hermano, la palabra, lo que decía el pastor de allá de Santa Isabel II, de allá, ¿verdad? Decía que la palabra es la que declara vida, que la palabra es por la palabra del Señor se echan fuera los demonios. Satanás no resiste, oh gloria al nombre del Señor, no uno que resiste la palabra, sino uno que cree en el que lo ha enviado. Cuando tú recitas la palabra, pero tú le crees a Dios, los demonios tienen que retroceder, los demonios tienen que abrir camino, gloria al nombre del Señor. Pero para que tu vida se manifieste, oh gloria al Señor, aleluya, esa manifestación del Espíritu, tú tienes que ir acompañado de muchos retos que has tenido que atravesar. ¿Cuántas lágrimas tú no has tenido que llorar en este camino? Y aún así tienes que perseverar. ¿Cuánta gente no te ha decepcionado? ¿Cuánta gente no te ha traicionado? Y aún así tú tienes que perseverar. Nuestro principal ejemplo, llamado Jesús, dice la Biblia que cuando entró en su entrada triunfal a Jerusalén, no entró en un caballo, no entró en un gran vehículo, gloria al nombre del Señor, sino entró en un pollino y no era de él. Entonces, amado hermano, cuando dice la Biblia que él entraba en su entrada triunfal, que lo dice la Biblia, a Jerusalén, todo el mundo decía, Hosana al Hijo de David. Esa era la respuesta del pueblo. Pero los mismos que le decían Hosana al Hijo de David fueron los mismos que posteriormente le dijeron a Pilato, crucifíquenle. Y eso duele. Los mismos que le decían Hosana, que le decían que viva, gloria al nombre del Señor, el Rey de los judíos, ahora le decían crucifíquenle. ¿Por qué? Porque en este camino la traición va a llegar, pero la traición del hombre. Hay uno que siempre va a conspirar a tu favor y se llama Jesucristo, gloria al nombre del Señor. Al único que no podemos engañar. No podemos engañar a Dios. Tú eres un espejo abierto. Hasta el más íntimo de mi secreto y de tu secreto está desnudo delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, una iglesia, amado hermano, oh gloria al nombre del Señor, que no sabía valorizar a los hermanos de la fe. No nos cansemos de hacer el bien. Pero le dijo primero, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. El resultado de lo que tú estás cosechando hoy fue, oh gloria al nombre del Señor, por lo que tú sembraste. Nadie sembró lo que tú estás cosechando. Si tú estás cosechando amor, fue porque tú sembraste amor. Oh, gloria al nombre del Señor. Si el pastor Carlos, la pastora Brenda, gloria al nombre del Señor,
Señor durante 30 años han sembrado amor, lo que van a recibir de respuesta es amor. Una hija que llora de emoción, eso me daba a mi sentimiento, gloria al nombre del Señor, porque muchas veces desconsideramos por los procesos que pasan esos muchachos. Porque hoy día los vemos formados, pero cuántas lágrimas no pudieron haber llorado ellos. Yo tengo 3 hijos rebeldes hoy día. Tengo mi esposa que se me acaba de descarriar. Así estoy, Pastor Carlos. Pero ¿por qué, amado hermano? ¿Por qué gloria al nombre del Señor? Porque muchas veces las personas no saben, o gloria al nombre del Señor, por lo que pasa a la familia pastoral. Entonces, desafortunadamente, amado hermano, vemos que creemos que nuestros pastores son superhéroes, y lo son, pero no son de piedra, porque aquí el único héroe se llama Jesucristo. Nosotros somos de carne y hueso. Nosotros, cuando vemos que nos traicionan, probablemente, oh gloria al nombre del Señor, muchas de las traiciones, me dirijo al pastor con mucho respeto, porque, oh gloria al nombre del Señor, el esfuerzo de él es que ha hecho, y de su amada esposa, que hoy cumplamos 30 años. Pero probablemente lo que no hizo llorar al pastor Carlos, hizo llorar a nuestra hermana Brenda. Y él con el corazón destruido y dolido, y él tenía que, y loco por recibir consuelo de alguien, y no aparece ese alguien. Ese es el precio del ministerio, que yo estoy para todo el mundo, pero ¿quién está para mí cuando soy yo el que necesito? ¿Y cuántas lágrimas no tuvo que tragarse? Con mucho respeto lo digo, el pastor, para ir a consolar a sus hijos, para ir a consolar a su esposa. Eso yo lo viví, amado hermano. Le hablo desde la perspectiva de un pastor, porque yo viví un pastorado de 1 año y 4 meses, amado hermano, y yo trataba de hacer el fuerte, gloria al nombre del Señor, cuando veía que la rebeldía de mis hijos, oh gloria al nombre del Señor, que estaban hablando de ti, papi, que están diciendo oye cosas, y yo le decía, olvídese usted que lo que no me afecta a mí no le afecte a usted, gloria al nombre del Señor. ¿Saben por qué yo digo esto, amado hermano? Porque una de las cosas que hizo que mi mamá se fuera con el Señor fue que ella se hizo carga de todos los problemas de cada uno de nosotros. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Para que usted vea lo que es el precio de un ministerio. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Todo lo que tú siembres, tú lo vas a cosechar. Pero mira lo que dice: nos causa dolor, nos causa sufrimiento, nos causa heridas, gloria al nombre del Señor, que muchas veces tardan en curar. Pero aún así dice, no te canses de hacer el bien. Ese es nuestro llamado. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo tú vas a hacer. Pero dice, si no desmayas. Por eso el tema de esta tarde es: ni te canses ni desmayes. ¿Por qué? Porque la perseverancia, mira, ¿qué es perseverancia, amado hermano? Mira lo que es perseverancia: que seas uniforme y constante, que continúe, que siga adelante siempre, que no te puedes parar, que tienes que permanecer, que tienes que tener firmeza, que tienes que permanecer sin cambio y sin modificación. Eso es perseverancia. El que persevere hasta el fin, que tú no puedes detenerte, que te van a llegar momentos duros y momentos difíciles que vas a querer detenerte, porque no es un pecado debilitarte. La debilidad, gloria al nombre del Señor, nos llega porque somos humanos, no porque somos débiles. Sentir tristeza no es señal de debilidad, es un sentir de nuestra humanidad. Claro, porque aún Jesús lloró. Sentir dolor, sentir tristeza no es señal de debilidad, es señal de que somos humanos. Pero el dolor y la tristeza no pueden ser el motivo para que tú y yo nos detengamos en el camino, porque aún así, con todo el dolor, hay que perseverar. Hay que seguir peleando la buena batalla de la fe.
Así es. Este es el año agradable, dice la Biblia. Entonces tenemos que persistir. Dice la Biblia que hay que mantener estabilidad porque no se duerme el que te guarda. Es aquí que no se duerme ni se adormecerá el que guarda a su pueblo. Dios está al cuidado de ti, Dios está pendiente de ti. Dios no se ha olvidado de ti, gloria al nombre del Señor. Y aunque muchas veces sientas soledad, si Él dijo que iba a estar todos los días de su vida o de tu vida hasta el fin, Él está ahí. En medio de lo que tú llamas soledad, lo que pasa es que muchas veces nosotros confundimos la soledad, el silencio de Dios con soledad. Y muchas veces Dios hace silencio. Dios muchas veces hace silencio. Pero cuando Dios hace silencio es porque Él está trabajando. Dios le hizo un silencio a muchos de los hombres de Él. No encontraban respuesta, pero permanecieron firmes y adelante. Eso es lo que Dios quiere en ti y Dios quiere en mí. Firmeza y perseverancia. ¿Por qué? Porque si tú te mantienes firme y tú mantienes perseverancia, el enemigo no va a poder cumplir su plan. Recuerdes, hermano, le decíamos anoche que el diablo se le llama el adversario, y un adversario es uno que tiene un plan contrario. Entonces, cuando Dios te dice sube para el norte, el diablo va a buscar la manera de que tú bajes para el sur. Cuando el enemigo, gloria al nombre del Señor, quiere que tú estés en la ciudad perónea, cuando Dios quiere que tú estés en la ciudad perónea, el enemigo quiere que desaparezca de Peronia. ¿Por qué? Porque cuando Dios te quiere aquí, es porque aquí Él va a hacer una obra. Y si tú escuchas la voz del enemigo más que la voz de Dios, donde quiera que tú vayas, Dios te va a apretar las tuercas para que regreses al lugar de tu propósito. Por eso es necesario perseverar. Por eso es necesario revestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. El día malo nos va a llegar, el día malo nos va a sobrevenir, pero lo importante es que estar armado para ese día malo. Revestirnos caracteriza el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios. Una batalla, es una batalla que no es con tu esposo, es una batalla que no es con tu esposa, es una batalla que no es contra tus hijos, con los hermanos de la fe, es una batalla de odio, es contra el infierno. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobierno de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero Pablo le dice a la iglesia de Corintios: las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, aboliendo argumentos y toda altivez que se levante contra el pensamiento de Cristo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Una batalla de odio. El diablo te odia. El diablo no quiere tu progreso. El diablo no quiere que se cumpla en tu vida lo que Dios dijo. Pero eres tú que tienes que perseverar. Hay mucha gente, amado hermano, que lee la Biblia sin considerar el contexto. Mucha gente dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Y sabes cómo hacen? Se van porque Dios dijo que iba a estar con ellos. Pues sí, Dios, ¿cuántos creen que Dios está con usted? Amén. Yo lo creo. Pero el mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, el versículo 9 del capítulo 1 de Josué, no es lo que te toca a ti. Eso le toca a Dios. A estar contigo donde quiera que tú vayas. ¿Tú sabes qué es lo que te toca a ti? El versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que nos toca a nosotros, guardar la palabra del Señor en todo tiempo.
Y cuando se trata de la palabra, no hay compromiso ni con tu esposa, ni con tus hijos, ni con tu padre, ni con tu madre, ni con el jefe en el trabajo. En el nombre del Señor, no hay compromiso con nadie, porque eso es un compromiso de tú a tú con Dios. Entonces, en esta perseverancia tiene que haber una relación. Si no hay relación, amado hermano, no va a poder ver victoria. Decimos, hermano, escuchaba que para que venga, para que usted tenga, hay mucha gente, amado hermano, que quieren ser dueños de una victoria. ¿Cuántos quieren ser dueños de esa victoria? Para usted poder ser dueño de esa victoria o de una gran victoria, usted tiene que ser partícipe de una gran batalla. Usted no va a adquirir victoria si usted no participa de la batalla. Y nuestra lucha, amado hermano, es una batalla de odio. Por eso, amado hermano, es que este tiempo se ha ido creciendo la presión. La Biblia dice, amado hermano, que Satanás ha descendido a nosotros con grande ira, porque él sabe que le queda poco. Él está buscando acechar con todo lo que pueda. No le dejes espacio a que él aceche contigo. Es lo que quiere que tú renuncies. Es lo que quiere que tú te olvides de las promesas que Dios te hizo, porque supuestamente Dios ha tardado. El tiempo del Señor es perfecto. No digas que Dios tarda, porque Dios no ha tardado. No, porque Dios me prometió que iba a salvar a mi esposo. Mi esposo cada día está más endemoniado que el gadareno. No, que Dios iba a salvar a mi esposa y mi esposa está atada. Y Dios dijo que le iba a salvar. ¿Qué pasa, Dios? Y muchas veces le hacemos preguntas y cuestionamos a Dios como si Dios estuviera mintiendo de lo que no dijo. No, hermano, Él no miente. Él no es hombre como usted y como yo, que hacemos tantas promesas y no cumplimos. Si Dios te habló con su boca, Él lo va a cumplir con sus manos, pero tú tienes que perseverar y esperar en Él. Persistir en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Sabes que en el tiempo, en el cronos del hombre, ese es el tiempo del hombre, el crono del hombre, un día es un equivalente a 24 horas? Un día es como un día en el cronos del hombre, pero en el kairos, en el tiempo perfecto de Dios, un día es como 1000 años, pero 1000 años son como un día. Da a entender, amado hermano, que tú no puedes esperar tu tiempo, porque la espera desespera. La espera desespera. Yo no sé cuántos están esperando algo de Dios, pero muchas veces nuestra humanidad entra en desesperación porque sentimos como que Dios tarda. Dios no tarda, hermano. Dios tiene un tiempo propicio. Él lo dijo, Él lo va a hacer, pero no en tu tiempo, sino en el de Él. Gloria al nombre del Señor. Pero hay que perseverar. Nuestra fe va a ser probada, gloria al nombre del Señor, pero tenemos nosotros que persistir. La perseverancia, pues, hermano, es permanecer sin cambios y modificaciones. Lo que era pecado hace 20 años atrás todavía sigue siendo pecado hoy. Y allá es que está el problema. La gente quiere tratar con gente, tratando de complacer, oh gloria al nombre del Señor, la audiencia. No, amado hermano, nosotros como ministros tenemos que predicar no el mensaje que la gente quiere escuchar, sino el mensaje que la gente necesita escuchar, porque ese es el mensaje que produce cambios. Los cambios. La gente aplica la Biblia. Pablo le dijo a Timoteo que la palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Como que están brincando, porque dice la Biblia que es para corregir. La gente no quiere corregir. Y para que usted sea instruido, dice para corregir y para instruir. Quiere decir que para usted ser instruido, primero tiene que ser corregido. Y la corrección al momento, como que uno no le agrada, pero la corrección es lo que hace que usted sea instruido. Usted no lo sabe todo. Hay muchas cosas que cuando tú llegaste a este lugar tú no sabías, tú lo fuiste aprendiendo. ¿Por qué? Por la instrucción.
Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos abrazamos a lo que nosotros creemos, a nuestras ideologías, a nuestros ideales, gloria al nombre del Señor, y nos abrazamos y nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Y la Biblia dice que no seas sabio en tu propia opinión. Déjate corregir, porque probablemente tu opinión está errada. Oh, gloria al nombre del Señor. Y Dios permite un líder frente de ti que te instruya, que te corrija, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque si tú te dejas corregir, tú vas a ser bien instruido, y si tú eres bien instruido, algún día tú podrás instruir a otros. ¿Cuántas de las personas que ahora son líderes de la misión no llegaron aquí neófitos? Era pastor sin experiencia, porque los que eran niños ahora son jóvenes, los que eran jóvenes ahora son adultos, los que eran adultos ahora son un poco más adulto. Alaba lo que él está viendo. Un poco más maduro. Pero estas generaciones, ¿cuántas generaciones no ha visto el pastor? Aquellos niños tan pequeños ahora están casados y tienen niños. Y me gustó un detalle hoy, hermano. Le decía a mi hermano, a mi pastor, cuando yo vi el grupo de alabanza ahí sentado, con su vista yo podía mirar cómo motivaban al grupo de niñas que llegó aquí a dar su tiempo al Señor. Y a Dios. Ve que este grupo de alabanza, probablemente en ellos hay pastores, hay misioneros, probablemente muchos van a viajar y ya no van a estar aquí, van a estar a la distancia, pero ellos se están encargando de preparar a otros para que cuando ellos no estén, otros puedan ocupar su lugar. Así es que se trabaja. Así es que se opera. Usted no puede sentir envidia de nadie, porque usted sabe que usted es usted porque Dios lo llamó a usted. Nadie te iguala, porque lo que Dios tiene para ti es tuyo, y porque nosotros le servimos al mismo patrón. Usted no hace las cosas aquí para agradar al hombre, aunque nos agradamos, claro que nos sentimos bien, somos motivadores, pero acuérdense que hay que ser más predicador que motivador. Somos motivadores, somos predicadores, proyectamos el ánimo y influenciamos ánimo a otros, amado hermano. Pero sabe que Pablo decía: los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solamente uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y tú sabes lo que dijo él: yo de esta manera corro, no como quien corre aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Ves que hay una relación, hay una responsabilidad entre tú y yo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para muchos, yo venga a ser eliminado. Ves que tú tienes que proyectar ánimo a otros sin descuidarte tú. Pero tú tienes lo tuyo y yo tengo lo mío. Hay lugares donde yo no voy a, hay cosas que yo no voy a poder hacer porque te tocan a ti. Es porque nosotros tenemos una tarea en Dios. Tú tienes un lugar, yo tengo otro destino, pero estamos trabajando para el mismo cielo. Entonces Dios prepara una nueva generación. Decían los que estudian más que usted y más que yo, decían que en esas carreras olímpicas, en el tiempo bíblico, en esas carreras olímpicas que corrían, solamente hoy tenemos un privilegio que gana primero, segundo y tercer lugar, y a los demás les dan medalla de participación, solamente por participar en esas carreras olímpicas. Solamente el que llevaba el primer lugar era el que era reconocido. Pero escuché una predicadora y un dato curioso. Ella se fue un poco más a la historia y ella decía que en esas carreras olímpicas el que iba corriendo tenía que llevar una lámpara y evitar que esa lámpara se apagara. Gloria al nombre del Señor. El que llegaba primero, pero si la lámpara encendía, no era considerado el primero. El que llegaba con evitaba que la lámpara se apagaba, era el que llegaba primero. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque si tú llegabas con la lámpara encendida, al que tú ibas a revelar gloria al nombre del Señor, era
era la nueva generación que iba a mantener la lámpara encendida. Porque lo importante, amado hermano, es proyectarle a los que van subiendo lo que tú eres. Para que en su carrera ellos corran como tú corriste. Entonces tenemos un problema, amado hermano, en la nación americana. Dicen que en un par de años más la nación americana se va a ser considerada una nación completamente islámica. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos no le estamos prestando atención a nuestros hijos. ¿Sabe lo que me dijo Dios, pastor? Yo no sé si yo lo testifiqué aquí. ¿Sabe lo que me dijo Dios? Que me dolió en el corazón, y yo se lo voy a dar a usted, amado, usted que es padre. Sea responsable de inculcarle la enseñanza bíblica a sus hijos. Porque la Biblia no te dice cría a tu hijo en el evangelio, te dice instrúyelo en el evangelio, que es diferente. El Señor me habló y yo le preguntaba: Señor, ¿por qué tú has permitido que mis hijos ya no estén sirviendo, que se descarriaron, que yo lo veo perdido? Y tú sabes lo que me dijo el Señor, pastor Carlos: el culpable fuiste tú. Yo esperando un consuelo, y me dio un bofetón más grande. Y le dije: Señor, ¿por qué el culpable fui yo? Porque los criaste en el evangelio, pero no los instruiste. Y tú sabes lo que es instruir: sacar tiempo para orar con ellos. Sacar tiempo, porque la responsabilidad de la enseñanza bíblica no le corresponde al maestro de escuela bíblica, le corresponde a tu persona, que eres el padre de ese muchacho. Y eso es lo que hacen los islámicos. Le proyectan a sus hijos todo lo que tiene que ver con Alá. Le proyectan a sus hijos su religión, su religiosidad. Y nosotros los cristianos muchas veces estamos llevando a la iglesia por llevar a los muchachos. No, tú tienes que ir porque aquí el que mando soy yo. No, usted tiene, amado hermano, usted y yo tenemos que llevarlos y educarlos del porqué del evangelio. ¿Por qué? Porque posteriormente su hijo simplemente va a llegar obligado, y usted tiene que proyectar en su hijo pasión para que un día él pueda decir: oh, gloria al nombre del Señor, aleluya. Él pueda, como dice el autor de Eclesiastés, él pueda acordarse de su creador en los días de su juventud. Pero él no se va a acordar de su creador en los días de su juventud si simplemente lo traíste al evangelio. Usted y yo tenemos que persistir y perseverar en tratar de proyectarle a generación que sube el evangelio del Señor, para que donde tú no llegaste, ellos puedan llegar. Hay una etapa, amado, de irresponsabilidad en nosotros, los padres, principalmente, oh gloria al nombre del Señor, de nosotros los latinos, que llevamos al hijo a la iglesia. Lo obligamos a llegar a la iglesia, y no está mal, porque en casa mando yo, no hay problema. Pero que lleguen a la iglesia, amado hermano, obligatoriamente nos proyectele pasión. Sea de ejemplo. ¿De qué vale que usted aquí diga aleluya y me voy con él, y en su casa vuele los platos y los sartenes, lo que él está vivo? ¿Cuál es el evangelio que estamos proyectando a esta generación? ¿Cuál es el evangelio en el que esta generación que se levanta se está levantando? Entonces nosotros, amado hermano, hemos adquirido oh gloria al nombre del Señor, una conducta que no es apropiada por la palabra. Es una conducta, gloria al nombre del Señor, que nos está haciendo, oh gloria al nombre del Señor, proyectarle a esa generación un evangelio lleno de hipocresía. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no quiere que usted sea de una manera aquí y de otra manera en el trabajo. Dios no quiere que tú seas de una manera aquí y de otra manera en la iglesia, en el barrio donde vive. Dios no quiere que tú seas de una manera aquí y de otra manera en tu casa. Dios quiere que de la manera que tú eres aquí sea donde quiera que tú vayas. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, cuando vemos, amado hermano, la palabra perseverancia, mire, tenemos un ejemplo bíblico. Hay una mujer llamada Ana. Ana quiere decir gracia.
Hay otra mujer llamada Penina. Penina quiere decir fructífera. Había una mujer que le daba muchos hijos cercana y había una mujer estéril. Pero mientras Ana se mantuvo llorando el que aquella la señalaba, no pasó nada. Porque Dios quiere que tú le creas a Él. Dios quiere que tus movimientos sean movimientos de fe. Y van a haber movimientos que tú vas a hacer que la gente te va a decir, este se está volviendo loco. ¿Por qué? Porque el evangelio parece locura a los que se pierden. Para nosotros es poder de Dios. ¿Usted se cree que no fue un acto de locura que Abraham dejara su tierra y su parentela a una tierra que él no sabía para dónde iba? Pero el movimiento de Abraham fue un movimiento de fe. Y él perseveró en lo que Dios le había dicho. A su nombre damos gloria. Y si usted persevera en lo que Dios te habló, aunque como decía ayer, las circunstancias que te rodean no sean compatibles con lo que Dios te habló, tú sigues y tú te mantienes creyendo a Dios. Y como resultado de tu perseverancia y de tu creer en Dios, Dios va a cumplir lo que Él te prometió. Porque van a haber promesas en tu vida que Dios la va a cumplir, pero es de acuerdo a tu fe, es de acuerdo a tu perseverancia. ¿Por qué? Porque tenemos que perseverar en los estatutos, tenemos que permanecer en los decretos. Ana estaba siendo hostigada por Penina, y mientras ella se dejaba llevar por el decir de una mujer, Dios no obró. ¿Sabe lo que tuvo que hacer Ana? Dijo, ya yo me cansé, yo voy a subir al Silo, al lugar de adoración. Y tú sabes lo que dice la Biblia, que ella subió a Silo y se fue al altar. El sacerdote estaba tan ciego que ella está borracha, digiere el vino. Pero ¿sabe lo que ella hizo? Se sintió, se sentó ahí, se arrodilló en el altar, depositó su carga, le creó a Dios. Y tú sabes lo que le creyó a Dios. Y tú sabes lo que dice la Biblia, que cuando ella se paró de ese lugar, se fue y no estuvo más triste. Porque le creyó a Dios. Porque dijo, ya yo me cansé de sentirme menos que nadie. Tú no eres menos que nadie. Penina quería decir fructífera, pero Ana, pero Ana quiere decir gracia. Y qué linda es la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque mientras había una mujer llamada Ana que estaba orando porque Dios le diera un hijo, había una nación que estaba orando porque Dios trayera a un hombre de visión. Y Ana oraba por un hijo, y había una nación que estaba orando por un visionario, porque dice la Biblia que en el tiempo de Elí escaseaba la visión, no había visión con regularidad. Y Dios tuvo, amado hermano, un vientre reservado para una operación. Gloria al nombre del Señor. Y dice la Biblia que en Samuel hubo una petición completada por partida doble, contestada por partida doble. Nació un hijo solamente, Dios le dio a Ana, pero dice